Videoconferencia, porque no había otra. Pues, tengo mucho humor y me gusta hacer reír a la gente. Y entonces intenté hacer juegos con mis sobrinas, sobre todo, mi padre, mis hermanos, de juegos de palabras, para jugar a palabras en cadena, y sobre todo intentaba eso, como he dicho, no hablar todo el tiempo de la pandemia, ¿no? Pues mira, durante la pandemia estuve muy pendiente, por supuesto, del teléfono. La llamada casi diaria a mi madre, a toda mi familia, a tíos, los que podía hacer videollamada, y los que no, voz. Pero vamos, la comunicación era diaria a través de estos dos medios. Ideas en general que se me ocurrieran. Pues aprovechando que estábamos más tiempo juntos, creo que incluso sirvió para conocernos un poco más. Muchas veces que estamos en casa y casi no hablamos, casi no nos comunicamos. El tiempo de pandemia nos sirvió justamente para lo contrario, para tener más comunicación y conocernos más. Es un poco complicado porque la pandemia yo la viví con mi mujer, solos. Mis hijos estaban en el extranjero en ese momento y era un poco complicado porque mis hijos vivieron la pandemia en los Estados Unidos, toda la pandemia. Entonces la situación era muy complicada. Ellos vivían en una universidad, mi mujer y yo vivíamos aquí, con la carga familiar de la familia detrás, presionando por cómo estaban allí. Y bueno, pues era un poco complicado. Pues me imagino que como el 90% de la gente manteniendo contacto lo más directo posible a través de los medios de hoy día, del móvil. Y bueno, intentando dar una sensación de tranquilidad, ¿vale? de no alerta. Pues sí, noté que los niños, sobrinas mías, por ejemplo, estaban mucho más descolocadas. Los mayores, bueno, pues, lo digerimos mejor, pero para los niños era algo... Porque también algunos, y sobre todo están en la preadolescencia, que se relacionan mucho entre ellos y empiezan a generar muchos vínculos con gente de su edad, mucho más que con los adultos, pues fue un shock, claro, fue tremendo. Sí, lo noté, sí. Bueno, los niños, al estar más en el presente y tener más capacidad para a través, pues si estás con ellos y conectas y juegas, no había esa preocupación. O sea, con los niños te podías permitir a través del juego y tal, también depende de las edades, ¿no? Pero el adulto sí que notabas más retraimiento, incluso adolescentes con los que estuve sí que se les hizo mucho más difícil. O sea, en general iríamos aumentando la dificultad a medida que van creciendo las criaturas. Y con los adultos se me hizo duro la ausencia de contacto físico, porque yo soy muy de tocar, de abrazar. Recuerdo, además, falleció mi padre y nadie... no nos contactábamos. La primera amiga que me dio un abrazo y que dijo: a la porra si te contagio de lo que sea, pero necesitas ese abrazo, se me ha quedado grabado a fuego, vamos. Y era un abrazo de los que nos damos normalmente, pero en aquel momento era como un riesgo, era como me abrazaba, pero a la vez podía pasar algo que no queríamos, pero el afecto pudo y ese abrazo fue maravilloso. Absolutamente. Los adultos tenemos la preocupación y la incertidumbre de no saber qué estaba pasando y cómo iba a acabar, cuándo iba a acabar. Y para los niños era un ente extraño, era algo que les cohibía, no les prohibía salir, les prohibía hacer sus juegos, reunirse con sus amigos, pero ellos en casa estaban bien, ellos en casa tenían sus entretenimientos y yo al menos no percibí una preocupación como la que tienen los adultos sobre eso. Oh, sí, completamente. Los niños vivieron la pandemia con naturalidad, lo que decía, la vivieron de una forma natural, o sea, se adaptaban a una situación nueva, completamente nueva, pero con naturalidad. O sea, de repente no se salía a la calle y había que jugar en casa con los papás, y se jugaba en casa con los papás, y llevaban 3 semanas, 4, un mes sin salir a la calle, y no les sucedía nada catastrófico, ni nada que les afectara de forma... Evidentemente, cuando se pudo salir, fueron los primeros que salieron porque tenían que salir, ¿vale? Pero los adultos, sí, se generó tal sensación de miedo, tal sensación de no saber cuál es la mejor manera de actuar,
que hubo de hecho hay todavía mucha gente que le afectó a nivel emocional, a nivel psicológico, con mucha fuerza, ¿no? Y de hecho todavía hay mucha gente que no ha salido de ese miedo y todavía se relacionan con el resto de la gente con muchísimo miedo. Negativo, que por momentos me sentí solo, sí, es verdad, y bueno, y que era un poco apocalíptico. Yo paré muy poco por trabajo y vivía en el centro de Madrid y trabajaba en el centro de Madrid, la Gran Vía, Callao, va Puerta del Sol, vacío, en fin, eso fue duro. Incluso en algún momento y luego encima yo soy muy sociable y por eso odio las videoconferencias, porque no lo sustituyen, es verdad. Y positivo, pues lo típico, que creo que cociné más que en mi vida, especialmente repostería y pasteles que me iban enseñando y buscaba en internet y poco más, y leí un poco más. Aspectos positivos de la pandemia, pues el darte cuenta de las personas que realmente te importan, los vínculos que están ahí pase lo que pase, priorizar, o sea, te das más cuenta de lo que es importante en la vida y de lo que no importa tanto. Es como dar valor a lo que vas viviendo cada día. También, al tener más tiempo para reflexionar, fue como ir un poco poniendo en su lugar determinadas cosas. Llevó a muchos cambios en mi vida, bastantes cambios, porque ese tiempo que teníamos y a la vez esa incertidumbre, pues te colocaba en un lugar no acostumbrado, y eso lo acabé viviendo como positivo. Más el contacto con la naturaleza me pareció muy positivo. De hecho, calles que nunca asomaba el verde, empezabas a ver cómo salían flores, cómo salían medio arbustos en una de las calles, o sea, la fuerza que tiene la naturaleza. Y yo tenía perro, entonces era privilegiada, entonces esos paseos que me pude dar con el perro, eso fue un contacto positivo, ¿no? Con los parques. Negativo la falta de contacto físico y esa incertidumbre y ese miedo. Incluso algunas personas en algún momento me alejaba y era una vecina, pero yo no sabía, pero no se tenía que acercar, o se te caía algo en el supermercado, ahí no lo puedo coger. Era una sensación ahí muy desagradable de estar en la línea de poderte pillar algo que no querías, y eso era duro, sí, eso era lo más duro. Empezaré por el positivo. El positivo, me reitero un poco, es un poco lo primero que dije antes, nos sirve un poco para conocernos más a nosotros, tanto nosotros a nosotros mismos, saber de nuestros límites y saber dónde llegamos y dónde podemos llegar, como para conocer lo que tenemos a nuestro lado, en situaciones, vamos a decir, extremas, como son nuestros comportamientos y respuestas. Y la parte negativa, y eso creo que es muy importante, es el corte radical a nuestras relaciones sociales, un corte radical a nuestras costumbres, a nuestros hábitos, que incluso me atreveré a decir que aún tenemos huellas sobre eso. Eso no se ha terminado de arreglar del todo, desde mi punto de vista. Aspectos positivos. Bueno, teniendo en cuenta que afectó a muchísima gente y a todos de diferente manera, lo más positivo es la unión, ¿no? La unión, o cómo nos convertimos en solidarios, ¿vale? O sea, automáticamente la gente se convertía en solidario con familiares, no familiares, conocidos, vecinos, con los abuelitos. Había mucha gente que trataba de mantener el nivel con las personas mayores, de cuidados que había que dejar de hacerse. Ese es uno de los aspectos positivos. El aspecto más negativo, pero quizás sería meternos en un tema un poco complicado, y es que no el manejo, sino la aparición de la pandemia a nivel personal, y es una opinión personal, creo que tiene unos aspectos un poco complicados, un poco de manipulación a nivel de lobbies, un poco muy complicado, ¿vale? Pues mira, yo creo que después de la pandemia se han dado como más extremos. Gente que de pronto rechaza el contacto físico, y antes igual no tanto, y se ha quedado ahí un poco estancada. En los adolescentes también, que costaba que volvieran otra vez a interactuar. Esto ha sido un cambio.
Y también ha sido otro cambio que cuesta volver otra vez a la actividad presencial, o sea, se ha quedado como instaurado el online, de hecho entrar a los centros todavía no están las puertas abiertas como antes, ha quedado como cierto recelo a la comunicación directa, ¿no? Ha sido como un chute de tecnología que parece que se tiene que quedar y el círculo humano cuesta que vuelva y a la vez está siendo muy necesario que vuelva. No, realmente no, porque con los que estaba cuando apareció la pandemia, que eran niños pequeños, eran niños tan pequeños que, como niños menores de 7 años, ¿vale? Eran incapaces de interiorizar qué estaba sucediendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivían en un entorno de residencia infantil y la información no les llegaba de forma nítida. Ellos vivían una realidad un poco diferente en cuanto a aislamiento, pero nada más, sin llegar a tener conciencia de qué sucedía fuera.